Estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles y ya empezamos el domingo pasado con el capítulo 13. Hoy toca ver justamente el primer viaje misionero de Pablo y vamos a comenzar la lectura del versículo 4, capítulo 13 de Hechos. Recordemos que el Espíritu Santo aparta para la obra a Saulo y a Bernabé y tienen ellos que separarse justamente de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía seguramente sufrió, dolió que haya habido esa separación de estos dos siervos. Ya tenían tiempo trabajando en esa iglesia y seguramente habían hecho raíces en esa iglesia, habían aprendido mucho a través de ellos, pero ya era un tiempo de partir. Ya el Espíritu Santo los había apartado para seguir predicando el Evangelio. Y seguramente pues hubo mucha bendición mientras estuvieron ahí con ellos y oraron por ellos, rogaron a Dios que sigan siendo usados por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a la isla de Chipre. Bueno, vamos a empezar que aquí Chipre era una isla que tenía como 150 kilómetros, o tiene más bien 150 kilómetros de longitud en línea recta, y tiene varias ciudades Chipre, y ellos justamente fueron enviados a predicar el Evangelio, fueron comisionados por el Espíritu Santo. Él mismo los llamó para que siguieran justamente la obra del Espíritu Santo. Y dice aquí que se embarcaron hacia Chipre, versículo 5, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan Marcos, acuérdate que era el sobrino de Bernabé, Colosenses 4:10 ahí lo dice. Y qué tan importante es que en la obra del Señor siempre tengas manos derechas o tengas alguien que te vaya acompañando a la obra. En el caso del matrimonio, obviamente, qué bueno que están los dos juntos trabajando para la obra del Señor en su casa. El esposo dando instrucciones, la mujer dando dirección, llevando esa dirección de las instrucciones del esposo, y los hijos obedeciendo a sus papás. ¿Quién dice amén? Justamente con lo que está pasando aquí en la iglesia, igualito. Entonces es tan importante y tan hermoso el poder ver cómo la familia comienza a consolidarse, comienza a fortalecerse, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Y aquí dice entonces que tanto Bernabé como Saulo fueron acompañados por Juan Marcos como ayudante. Y de verdad que sí necesitamos manos en la obra del Señor. Ahora sí que manos a la obra y manos adicionales a la obra. Si Dios sigue hablando justamente de esto, de ayudantes, de siervos, de la obra, es porque hace falta. Yo simplemente lo pongo en la mesa, no te niegues a hacerlo. Es una gran bendición, es un privilegio, quiero que sepas, el servir a Dios. Entonces simplemente lo que Dios demanda es que tomes la decisión, lo sigas a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús. No escuché nada, pero niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días o cada día y sígame. Muy sencillo. Lo difícil no es llegar. De verdad que no es difícil llegar. Realmente lo difícil es permanecer. Y permanecer justamente ahí. Permanecer en la trinchera, trabajando, ayudando, abriendo, limpiando, juntando, lo que Dios te dice que tienes que hacer. Y permanecer ahí hasta que venga Él no es sencillo, es de valientes.
es de hombres de fe, que no se desaniman al primer problema, a la primera dificultad, sino que se mantienen firmes siguiendo justamente al Señor. Y Juan Marcos seguramente fue de mucha ayuda para ellos. Siempre serán mejor 3 que 1. Siempre va a ser así. Cuando de repente alguien falta en casa, que faltó al esposo, parte antes, o la esposa parte antes, es difícil, muy, muy difícil. Porque siempre es importante la otra parte, la pareja, el cónyuge, completo. Si uno cae, el otro lo levanta. Es tan importante eso, tener a alguien siempre con esa mano dispuesta a levantar, porque hay momentos difíciles en la obra del Señor. Son obras de prueba, de salud, pruebas de familia, familiares, pruebas en el matrimonio. Y qué tan importante es que siempre hay una mano amiga, una mano espiritual que te jala y te dice, vamos arriba, no te desanimes, no te desalientes, no te agüites. ¿Tú eres esa mano? ¿Has trabajado para hacer esa mano? ¿Siempre sostienes, siempre levantas en oración, en ruego, con acción de gracias? ¿O señalas y juzgas, o pisoteas, o te burlas? Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que quiere decir hijo de Jesús. ¿Cuánta oposición hay en la obra del Señor? ¿Saben cuánta oposición hay? Mucha. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber alguien o algo que te esté queriendo detener o desviar justamente de la atención del Señor. Primero tú, tus pasiones, la carne. Segundo, el mundo. Tercero, el enemigo. Pero siempre habrá gente o habrá algo que esté oponiéndose a que fluya justamente la palabra de Dios. Y aquí no fue la excepción. Dice que habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Y hablamos en la mañana, justamente, si un cristiano puede participar en el Halloween. Me gustaría que de verdad escucharan el mensaje de la mañana. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente tiene dudas todavía y sigue cayendo en ese tipo de errores. Y por eso te vas a Oseas 4:6 y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuánta gente hoy sigue participando? Porque sienten que no van disfrazados de brujas, no van disfrazados de demonios, no van disfrazados de Dráculas, pero van de futbolistas, o van de princesas, o van de algún actor. Pero al final de cuentas estás participando en el juego del diablo. ¿Tú sabías eso? O la pregunta es que en la escuela lo están presionando, que tienen que cooperar para la calaverita y que hay que adornar el salón y que va a haber un premio para el salón mejor adornado y ahí estás tú cooperando. Deberías de cooperar. Deberías de empeñar tu fe. ¿Es lo que estás enseñando a tus hijos? Tal vez nuestro trabajo como padres es preparar a nuestros hijos cuando se enfrenten en situaciones así, sepan qué tienen que hacer. Yo los invito a que lo hagan. Prepara a tus hijos, pero tienes que prepararte primeramente tú. ¿Qué les vas a decir? No participes, no lo hagas. Eso es bien fácil. Deja que Dios les hable a su corazón. Y para eso tienes que estudiar la palabra, tienes que prepararte. Porque siempre habrá oposición. Hoy, ¿por qué crees que se levantan muchos pleitos en casa? ¿Por qué te enojas cada rato con tu esposo o tu esposa? ¿Por qué tus hijos están de contestones? ¿Por qué? ¿Por qué tienes más problemas en el trabajo que otros días o que otros meses? ¿Por qué hoy tienes más problemas con los vecinos que otras veces? Porque justamente en este mes es donde ves por todos lados a vampiros, a brujas, a arañas, telarañas, ataúdes, esqueletos, muerte. Y eso es espiritual. ¿Cómo te preparas ante eso?
¿O qué es lo que estás haciendo? Te invito para que hoy, si tienes que tomar una decisión, la tomes correctamente delante de Dios. ¿Debe realmente el cristiano participar en las obras infructuosas de Satanás? Alguien puede decir, pastor, ¿pero dónde dice en la Biblia Halloween? No, no existe la palabra Halloween en la palabra. Pero la Biblia te da luz, te da principios bíblicos para que tú puedas tomar decisiones ante tantas cosas. Es que en mi trabajo me están presionando para cooperar porque van a hacer una fiesta de disfraces y si no, pues va el jefe, ya preguntó quién va a ir. Pues sí, simplemente que no vas y punto. ¿A qué le tienes miedo? Y si me corren, pues qué bueno, Dios tendrá algo mejor para ti. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Uy, 4. ¿O no? Ah, claro, no. Entonces los invito para que escuchen la predicación y también el tema que se tocó fue el Día de Muertos. El diablo es muy sutil. Si hoy juntó Halloween con Día de Muertos, yo debo de participar, debo de poner ofrenda de muertos en casa, debo de comer de ahí, participo en la escuela, en mi trabajo, coopero. Tienen que estudiar la palabra. La respuesta es no. O llegas a un restaurante y dice, ¿quiere pan de muerto? No, quiere un pan de vivos. ¿Tiene? Y la gente se me queda viendo así, sí, ¿para qué quiero de muerto? Ha de apestar horrible. Pero la gente no entiende, claro, no entiende porque no ha nacido de nuevo. Versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¡Wow! Seguramente ya había escuchado este gobernador Sergio a Bernabé y a Saulo y quería escuchar justamente de ellos, de la boca de ellos, de primera mano al Señor. Y dice aquí claramente, deseaba, anhelaba, quería oír la palabra de Dios. ¿Cuántos no quisiéramos como pastores tener este tipo de corazones en la iglesia? Que buscan, anhelan escuchar la palabra de Dios. Que vienen preparados, vienen con esa hambre y sed de buscar la palabra de Dios. Dice que Sergio Paulo era un hombre culto, destacado, en autoridad, según lo que dice el historiador Josefo. Era un varón inteligente, conocedor de las ciencias y dispuesto a oír todo lo referente a Dios. Imagínate una persona con esa autoridad, ¿a cuánta gente puede influir? Voy a bajar de nivel. No eres gobernador, tal vez no eres presidente, pero eres doctor, eres abogado, eres maestro. ¿A cuánta gente llevas hoy ganados para el Señor en este año? ¿Cuántos alumnos han llegado a los pies de Cristo? ¿Cuántos padres de familia han llegado a Cristo por ti, por ese instrumento del Señor? ¿Para gloria o para vergüenza? ¿Para gloria o para vergüenza? Tal vez para vergüenza porque nunca lo has hecho. ¿Te has quedado callado? ¿Has pasado desapercibido? La gente no sabe que realmente eres un conocedor del Señor. Eres un instrumento del Señor, pero nunca has hablado de Él. ¿A nadie le has compartido? Entonces, seguramente este gobernador, al tener el deseo de conocer al Señor, imagínese ya el evangelio en su vida, ¿cuánta gente podía él influir siendo gobernador? A mucha gente, a mucha gente. ¿Cuál es el problema? Siguiente versículo. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuántos Elimas tú conoces? ¿Cuántos Elimas tienes en tu casa? ¿Cuántos Elimas tienes en tu trabajo, en tu escuela? Que están procurando desviarte justamente de la fe del Señor. ¿Cuántos? Pero ¿saben lo más triste? No lo que está haciendo el diablo afuera, sino adentro. Porque el hecho de no compartir el evangelio te haces justamente socio de Satanás.
instrumento de Satanás. Muchas veces como cristianos deberíamos de extender el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, hacer que crezca la palabra de Dios, y tú guardas silencio, no te preparas, no enseñas. Solamente llegas, comes y te vas. Llegas, comes y te vas. Esos son los domingos para ti. No hay retos, no hay desafíos. Seguramente la predicación de Saulo y de Bernabé había sido con denuedo, con poder de lo alto, y había tocado justamente el corazón de Sergio. Pero como siempre pasa, tú en tu casa quieres hacer las cosas bien y siempre tienes a alguien que te está oponiendo. Ay, ¿cómo que para qué vas? Todos los domingos quieres ir. ¿No te aburre? Mejor quédate, vayamos al cine, vayamos a la Marquesa, vayamos, ya no tanta iglesia. Y terminas accediendo, decir, está bien. Mi pueblo perece por falta de. Tienes que discernir hoy las cosas. ¿A quién quieres darle gusto? ¿Al hombre o a Dios? Gálatas. Capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 10, anótalo por favor, Gálatas 1:10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién agradas? Alguien estaba siendo usado por el maligno, con una intención perversa, con el único propósito de desviar el plan de Dios en esa persona. Y lo peor es que muchos se dejan, muchos no hacen justamente por defender su fe. Con tal de no perder el trabajo, con tal de no perder la amistad, con tal de no perder el negocio, con tal de no perder al paciente, tú cedes, negocias tu fe. ¿Qué lucha se está llevando a cabo ahí? Entre la luz y las tinieblas. Y esto lo vamos a tener todos los días, en todo momento, en casa, en la escuela, en tu trabajo, en la iglesia, en la calle. Va a haber siempre una lucha entre la luz y las tinieblas. Yo te preguntaría, ¿quién gana? ¿Quién gana? Cuando tú estás en lucha, ¿quién gana? ¿La luz o las tinieblas? ¿Quién gana? El problema, yo creo que a veces va ganando el enemigo, van ganando las tinieblas en lugar de la luz. ¿Y saben por qué? Porque el enemigo es astuto, grandemente astuto, es sutil, es poderoso. No más que Dios, obvio, pero tiene poder. El día de hoy tiene poder. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19 lo dice. El mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que hoy tiene poder, tiene influencia hacia muchas mentes, hacia muchas cabezas y más hacia los cristianos. Él odia a los cristianos, Él te odia a ti porque eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Te vas a dejar? ¿Vas a dejar que Él haga lo que quiere en tu vida? Si tú comienzas a estancarte, ya ganó Él. Si tú comienzas a bajar tu oración, ya ganó Él. Si tú ya comienzas a leer menos, ya ganó Él. Si tú te congregas menos, está ganando Él. ¿Por qué? Porque Él ya puso un velo en ti, ya puso justamente algo en tu mente que está impidiendo que tú realmente puedas ver la luz del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, entiéndase que este Dios de este siglo es Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos.
A ver, vamos a entender algo. ¿Cuántas veces tú amaneces con la fe débil? Todos podemos amanecer con la fe débil. Y tal vez pudieses pensar, creo que estoy cayendo en la incredulidad. Le creo menos a Dios. Y yo te digo el día de hoy, ocúpate, no te preocupes. Ocúpate en rogarle a Dios que regrese esa fuerza, esa fe sólida a tu vida. ¿Y sabes lo que te va a decir Dios? Él te va a preguntar, ¿quieres que tu fe se fortalezca, se haga sólida? ¿Sabes lo que tienes que hacer? La fe es por el oír. Ven y escúchame. Escúchame más tiempo hoy en el día. No vengas a dormirte el día de hoy. Oye, esto es importante para tu vida espiritual. Lo que tú dejes de hacer, el enemigo lo va a hacer. Eso grábatelo. Qué triste de verdad ver gente que llega justamente aquí a eso. Ve todo tranquilo, todo en silencio y con permisito. Yo me duermo tantito, ¿no? Apto para eso. ¿Sabes cómo está tu vida? No te quejes, no te quejes. Tú vienes a escuchar al Señor, no a dormirte el día de hoy. Porque el Señor quiere favorecerte, quiere que tú crezcas, que tú le ames y dependas del Señor todos los días de tu vida. Y aquí dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, puso ya justamente un velo en ellos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no aguantas una predicación? ¿Por qué no aguantas una predicación? ¿No será que ya puso un velo de incredulidad en tu mente el enemigo y está ganando terreno? Siempre el tentador va a procuró y va a procurar y seguirá procurando distorsionar la doctrina bíblica. Siempre va a ser, es su trabajo de él, ganar más incrédulos a su reino. ¿Y de dónde los va a sacar? ¿De dónde? ¿Del mundo? Pues ellos están perdidos, están muertos. ¿De dónde crees que va a venir esos incrédulos? ¿De dónde? ¿Estás entendiendo? Ten cuidado con eso. Está en peligro tu familia. Estás en peligro tú. Estás en peligro tus hijos, tu matrimonio. Están en peligro. Porque Él viene a matar, a robar y a destruir. Ese es su trabajo. Ese es su plan. Ese es su propósito. Ese es su objetivo. Matar, robar y destruir. Y yo te pregunto, ¿se lo estás permitiendo? ¿Lo estás dejando? Imagínate esta escena. Llega un violador, el más sádico que te puedes imaginar, ya toca la puerta de tu casa y tú le dices al violador, bienvenido, mi familia está aquí, haz lo que tú quieras con cada de ellos. Viene el peor sádico asesino, toca la puerta de tu casa. Y tú le dices, bienvenido, adelante, pásale. A quien más tú quieras tomar, llévatelo. Espiritualmente lo que estás haciendo. Estás invitando justamente a un asesino a que entre a tu casa, a que entre a tu vida, a que tome control de las cosas. ¿Tú sabías eso? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo se llama el título de la predicación? Dios conoce tus intenciones. Dios conoce tus intenciones. ¿Qué es lo que quería el demonio? ¿Desviar la fe de quién? Del procónsul. Aquí lo dice, regresamos nuevamente a Hechos.
Versículo 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Qué hizo Saulo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo? ¿Se quedó callado? ¿Dejó que Satanás se hiciera de las cosas suyas? Qué interesante, es la primera vez que se nombra a Pablo como Pablo. Eso quiere decir que Saulo tenía dos nombres. Saulo era un hombre judío porque estaba encargado para ganar judíos. Y Pablo le estaba empezando a convertir a ¿quiénes? A los gentiles. Pablo, nombre romano, y por eso ambos nombres tenían su propósito. Pero ¿qué hizo realmente entonces Pablo? ¿Qué haces tú cuando tú ves que está acechando al enemigo en tu vida como león rugiente? ¿Qué haces? ¿Te pones a orar? ¿Pones alabanzas? ¿Te vas de rodillas? ¿Pides ayuda al grupo de oración? ¿Pides al grupo de varones, al grupo de mujeres? Oren por mi familia, por mi matrimonio, oren por mi trabajo. Hoy activas justamente el poder de Dios a través de la oración. ¿Qué es lo que haces el día de hoy? ¿O simplemente lo quieres resolver a solas? Yo te digo una cosa, no existen ovejas solitarias. No hay ovejas solitarias. Toda oveja está dentro de un redil. Y es la manera que la oveja se siente protegida en su redil, a través de sus hermanos de la fe, que están orando de día y de noche por él. ¿Quién dice amén? Pablo quería poner como manifiesto el poder de Dios ante las acechanzas del enemigo. Y dice en el versículo siguiente, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¡Wow! ¡Wow! Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce perfectamente qué hay en tu corazón. Y Elimas era un profeta falso, mentiroso, engañador, malvado. Era un instrumento de Satanás. Había sido preparado por Satanás. E iba por todo el mundo engañando a personas. Y como hombre lleno de maldad, ¿qué quería? Matar, robar y destruir. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, ahí lo dice, ¿no? Anótalo nada más. Juan 10, 10, ahí lo dice. Pero hay un pasaje que te va a dar mucha luz. El enemigo puede hacer lo que él quiera hacer, bueno, siempre y cuando Dios le se lo permita, porque hasta en eso Satanás no se manda solo, él pide permiso a Dios. Él le da cuentas a Dios, él le rinde cuentas a Dios. Él nunca hace nada si Dios no se lo permite. Pero aquí quería hacer de la suya Satanás y Dios no lo iba a permitir. Pero te voy a dar un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Vamos al versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Y vean lo que dice aquí Moisés. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Son caminos de rectitud. Aquí la pregunta que yo haría es, ¿sobre qué estás tú parado?
¿Quién es tu fundamento el día de hoy en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela? ¿Quién debería ser esa roca de tu vida? Cristo. Cristo. Sí, y aquí dice entonces, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todo lo que hace Dios es perfecto. Y Él comenzó la buena obra en cada uno de ustedes y la está perfeccionando. Amén. Quédate con esta promesa y hazla vida a tu vida. Y créele realmente al Señor. Sigo nuevamente leyendo en Hechos, capítulo 13, versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Dios conoce la condición espiritual de cada uno de nosotros y de quien no tiene a Cristo en su vida. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dictaminó una disciplina temporal para Elimas. Lo dejó ciego. O sea, la respuesta de Dios fue eminente y fue inmediata. ¿Y saben a qué me llevó el Señor? Me llevó a escucharlo cuando dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A ver, vamos a Hebreos, por favor, capítulo 10. Versículo 31, para que lo tengas subrayado. Hebreos 10, 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si tú me acompañas al versículo 27 del mismo capítulo de Hebreos, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tú no te preocupes. Si alguien tiene algo contra ti, si el enemigo hoy quiere hacerte daño, no lo va a conseguir porque tú estás siendo cercado por el amor de Dios. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Entonces no te preocupes. El que habita el abrigo del Altísimo, no te preocupes, ocúpate en morar justamente en el abrigo del Señor, en la cobertura del Señor, haciendo su voluntad, haciendo sus mandamientos, obedeciéndolo a Él. Y entonces sí tendrás justamente esa protección. El poder de Dios quedó evidenciado delante del gobernador Sergio. Estaba presente el gobernador y él estaba viendo justamente lo que estaba pasando, lo que dijo Pablo y qué fue lo que sucedió cuando Pablo dio justamente ese dictamen. Hoy vas a estar ciego. ¡Wow! Ahora pues, he aquí la mano del Señor estará contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. A ver, vamos a entenderlo de manera espiritual. Porque esto fue real, esto fue algo físico. Pero cuando tu necedad y rebeldía está ante el Señor, Dios permite un espíritu de ceguera en tu vida, justamente por tu incredulidad y tu necedad. ¿Tú no sabías eso? A veces Dios permite justamente eso en tu vida cuando estás deseando, estás de rebelde y no quieres hacer las cosas que Dios te manda a hacer. Y por eso muchas veces no ves que está enfrente de ti el enemigo y te lastima. Y rompe, y castiga, y destruye. ¿Por qué? Porque no lo ves. ¿Cuánta gente hoy está siendo lastimada? Porque le falta conocimiento, le falta discernimiento en su vida. ¿Cuánta gente? Hay gente que sigue deseando, sigue siendo con el mismo espíritu de contienda, de pleitos, de ira, de celos. Y ahí está ese espíritu. Y no discierne que tiene que salir ese espíritu de su vida. Hay gente que sigue usando la mentira, el engaño. Y no ve esa situación en su vida porque está completamente ciego. Porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y a veces Dios permite justamente eso en la gente que es necia, rebelde. ¿Quieres eso? Eso te voy a dar.
¿Quién sabe que realmente hoy necesitamos un tiempo sagrado con Dios? ¿Quién lo sabe el día de hoy? ¿Quién lo sabe? ¿Basta con saberlo? ¿Basta con saberlo, iglesia? No, no basta con saberlo. Hoy tienes que tener justamente ese tiempo sagrado con el Señor. Y ese tiempo no es a las 12 del día, no es a las 4 de la tarde. Es a la hora que Jesús se levantaba justamente a tener una comunión con su Padre, aun siendo muy temprano, muy de mañana, 4 de la mañana, 4:30, ya por muy tarde 5 de la mañana. Pero ya escucho muchos, ay pastor, es que yo trabajo, yo me duermo tarde. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Cristo? ¿Cuántos de aquí son seguidores de Cristo? Como 10. Ok, entonces a esos 10 quiero que me acompañen a Marcos, capítulo 1, Marcos 1. Y quiero que me acompañes al versículo 35, Marcos 1:35. ¿Listos? Dice aquí, Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, ¿quién? ¿Quién? Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús tenía esta dinámica de tener una comunión a esta hora con su Padre, la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer los discípulos de Cristo? Lo mismo, ¿sí? Pero yo dije, ay pastor, es que yo trabajo y trabajo arduamente toda la semana, me duermo muy tarde. No me da. Vamos a ver qué pasaba, ¿no? Estamos en el capítulo 1 de Marcos. Quiero que me acompañes al versículo 32. Al versículo 32 del capítulo 1 de Marcos. Dice así, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, quiere decir que ya no estaba el sol, ¿sí? Dice así, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos. ¿O acaso dijo, estoy cansado, ya es hora de salir a su casa, ahí se ven? ¿Eso fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, gracias por participar, adiós, cerró las puertas. No, Él se puso justamente a sanar a todos los enfermos y a todos los endemoniados. ¿En qué hora? ¿12 del día? ¿10 de la mañana? ¿3 de la tarde? ¿A qué horas? Entonces pregúntate por sentido común, ¿habrá terminado en 15 minutos? ¿Habrá terminado en media hora? ¿A qué horas terminó justamente de sanar el último enfermo? ¿Y a qué hora se levantó? Casi dijo 15 minutos de sueño, más que suficiente, y vamos a ir trabajando. Me toca platicar con el Señor. Si tú y yo somos seguidores de Cristo, tendríamos que replicar justamente lo que Cristo nos enseñó aquí en su palabra. Si es que somos seguidores. Si no, estaremos orando por tu vida. Pero es lo que realmente hoy Dios nos dice a la iglesia. Entonces pretextos vas a tener muchos. Mejor dime sí, dime cómo sí vas a levantarte justamente a esa hora, y dime cómo sí, aunque llegues cansado, vas a estar firmes al pie del cañón. Dime cómo sí, no me digas que no me digas no se puede, no por esto, dime cómo sí se puede. Te quiero hacer pensar, te quiero retar, te quiero desafiar esta mañana. Dime cómo sí se puede ser seguidor de Cristo. Y dijimos hace rato, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quién era Elimas? Un mentiroso, un engañador, un instrumento de Satanás. ¿Quién era Pablo? ¿Había diferencia? ¿No había diferencia? Tal vez muchas veces le tenemos más miedo al diablo que a Dios. Yo creo que debe ser al revés. Tenle más miedo a Dios que al diablo. El diablo no puede tocarte mientras tú estés
en cobertura con el Señor. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Te lo aseguro que no lo va a hacer. Pero si tú no estás en la cobertura del Señor, híjole, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo explicar? Por ello es importante que no tomemos a la ligera las predicaciones donde Dios habla tu vida. Tú estuviste orando justamente por este momento. Desde el domingo que tú saliste acá, tú oraste: Señor, yo quiero que me sigas hablando el siguiente domingo. Usa a mi pastor. Dale revelación, dale gracia, dale denuedo, dale conocimiento, dale entendimiento y que tú puedas hablar a través de él. Amén. Pero si tú vienes a hacer otra cosa el día de hoy, es que no oraste. No te quejes entonces con Dios. Si tú viniste aquí a hacer simplemente acto de presencia, pero tu corazón está lejos del Señor, no te quejes. No puedes quejarte, no debes quejarte. Porque muchas veces tú tienes lo que tú quieres tener, no lo que Dios quiere para ti. Son cosas distintas. Son cosas distintas. No confundas. Dios te quiere aquí y tú te quieres aquí. Son cosas distintas. Con Dios y sin Dios. Con Dios y sin Dios. No te quejes. Gloríate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Agradécele al Señor. Ama al Señor. Apasionate del Señor. No te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Marta no creía. Mi hermano está muerto, ya huele mal, ya hiede, Señor. Tiene 4 días y tengo 15 semanas, tengo 2 semanas, tengo 1 año orando y no limites el poder de Dios. No lo limites, no limites a Dios. No lo hagas como tú. No rebajes su poder, no rebajes su gracia, no rebajes su santidad. Tú tienes que ser como el Señor, no al revés. ¿Quién era Elimas y quién era Pablo? ¿Quién es el diablo y quién eres tú? ¿A quién escuchas más? ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién estás siguiendo? ¿Por qué entonces pones oídos al enemigo y le crees todo lo que te dice? Que no lo vas a hacer, que vas a ser un fracasado, que no vas a tener un mejor trabajo, una mejor posición, vas a tener una vida de mediocridad. O sea, ¿por qué le sigues escuchando a lo que el diablo te está diciendo? Muchas veces me preocupa la gente creyente porque en su exponer a Dios lo hacen ver un Diosito. Para empezar, es que Diosito me dijo. ¿Cuál Diosito? Es Dios. Es Dios. No lo minimices, es Dios, punto. Cuando tú tienes que escribir un texto, no le pongas Diosito. Que Dios te bendiga. No, Diosito te bendiga, no minimices. Si pones Dios con D minúscula, no es Dios el Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, es el Dios de este mundo, D mayúscula. Pastor, es muy exagerado. Perdón, es lo que dice la palabra. El Dios de este cielo, ¿cómo está escrito? ¿Cómo se diferencia entre Dios Padre, el Padre de Jesucristo, y el Dios de este mundo? ¿Cómo se diferencia? D minúscula, D mayúscula. No minimices, porque hasta en eso hay un engaño de parte del enemigo, porque él quiere hacer siempre ver mal a Dios ante tus ojos. Como que Dios te dijo, y sigue usando justamente la misma frase, con que Dios te dijo que ibas a tener trabajo, con que Dios te dijo que iba a mejorar tu matrimonio, con que Dios te dijo que ibas a rescatar a tus hijos del lodo cenagoso, con que Dios te dijo, ¿qué le dirías? Claro que me dijo y lo va a cumplir. Pero es algo que viene dentro de ti, que te lleva justamente a eso, a creerle completamente a Dios en tu vida. Y la única manera para que tú puedas confirmar o reafirmar lo que Dios tiene para ti es hablando de Él, apasionadamente de Él y viviendo una vida completamente alejada del pecado.
siendo luz, no tinieblas. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Creyó. ¡Wow! ¿Cuántas veces has tenido esta experiencia en el caminar con el Señor? Cuando tú le compartes a alguien y esa persona comienza a creer y comienza a leer y comienza a orar y comienza a congregarse, ¿qué siente tu corazón? Regocijo, ¿cierto? Gozo, ¿cierto? Y yo me imagino el corazón de Bernabé y de Pablo al ver justamente al procónsul, que todo lo que él presenció justamente no fue en vano. Ay, creo que aquí me confundieron, aquí ya no sé en quién creer, no, o le creo aquí o le creo allá. Qué terrible es cuando un hijo tiene dos papás en dos doctrinas completamente distintas. ¿A quién le hago caso? Ma dice que vaya yo con él los domingos a la congre. Pa me dice que el siguiente domingo le toca ir a misa. ¿A quién le hago caso, pastor? Hoy entiendo por eso es tan importante que hoy enseñes a tus hijos a realmente tener a alguien que comparta la misma fe bíblica en su vida. Véanlo de esa manera. ¿A quién le toca estar? ¿Contigo o conmigo? Llega el niño, está con los abuelos, y los abuelos, ¿a quién le están enseñando? Y ya lo guían con cosas que los niños no hacían y ya empiezan a hacer. ¿Y por qué no me persina como mi abuelita me persina? ¿Y quién te dijo eso? Pues que mi abuelita me persina y comienzan a confundir al niño. Por eso entiendo justamente cuando tú te casas con alguien de la misma fe bíblica en el Señor, qué bendición. ¿Tienen un problema? Los dos están orando de rodillas ante el problema. ¿Tienen un conflicto? Lo primero que hacen es buscar al Señor. ¿Tienen un problema como padres? Se unen en oración y dejan que Dios obre en el corazón del hijo. Vamos todos con el Señor. Vayamos todos con el Señor. Nadie debe quedarse aquí. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es lo que dice la palabra, es la promesa del Señor. Hoy me queda mucho más claro. Me queda mucho más claro. Y eso tengo que enseñarlo para aquella generación que viene atrás de nosotros. Aquí hay jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? 3, 4, 5, 15, eso. No, hay muchos. Entonces tienen ellos que aprender justamente a decirme, espero el tiempo del Señor, espero la persona que Dios tiene en mi vida y entonces largura de días y de amor y gozo tendrás en ella. No te adelantes. No quieras ayudar a Dios. Dios no necesita ser ayudado. Dios demanda ser obedecido. No te quejes. Anótalo hoy no te quejes si hoy no haces lo que Dios está haciendo que hagas. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y yo creo que aquí realmente Dios estableció su voluntad en el corazón del procónsul, porque él creyó. ¿Cuántos procónsulos hay aquí? ¿No? Creímos, decidimos creer al Señor, caminar con el Señor, vivir para el Señor. Y está más que claro. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Así como tú estás maravillado, yo también estoy maravillado. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Hasta Simón nos dice, amén. Es lo que produce el Señor justo en el corazón de los niños. ¿Cuántos niños hay aquí? Aunque tengas bigote barba, eres un niño. Un niño espiritual. En buen plan, lo dice el pastor. El Señor cegó al mago. Y el resultado fue que el procónsul fuera ganado para
su reino. Quedó maravillado y a lo largo de la historia cristiana eso justamente ha sucedido. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Dios conoce tus intenciones. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conocía justamente qué había en el corazón de Elimas, pero también sabía qué había en el corazón de Pablo. ¿De qué está lleno tu corazón el día de hoy? ¿Qué es lo que más abunda en tu corazón el día de hoy? ¿Qué debería de estar llenando más tu corazón? Y te voy a poner simplemente un examen que puedes hacerlo de manera cotidiana cuando tú te hagas un autoexamen. ¿Quieres saber de qué está lleno tu corazón el día de hoy? Pregúntale a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu iglesia, al pastor, a tu vecino, a tus conocidos. Pregúntale cómo te ven a ti y cómo usas hoy tus palabras. No la palabra de Dios, tus palabras. ¿Cuánto tú compartes la palabra en la semana de Dios? Y hay un pasaje que dice de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón. ¿Es un buen examen? Es un examen. ¿Qué es lo que más sale de tu boca? ¿Bendición o maldición? ¿Vida o muerte? Es una buena práctica para saber de qué está lleno tu corazón. Dios conoce las intenciones del corazón. Y yo espero que aquí no haya Elimas. Por supuesto que no, tiene que haber Pablos aquí. Hombres conforme al corazón de Dios, que llenan su corazón justamente de Cristo. Y son grandes instrumentos del reino que el diablo tiembla cuando se acercan ustedes a Él. Él huye. Él huye, no aguanta verte. Amén. Padre mío, Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Oramos porque sigas derramando, Señor, de ti en nosotros. Enséñanos, produce en nosotros el querer como el hacer. Que te busquemos de día y de noche, que te busquemos en todo tiempo, que dependamos de ti, Señor, no solamente en momentos de tribulación y angustia, sino que en momentos cuando también estamos en bonanza, tranquilos, satisfechos, para agradecerte todo el amor que nos tienes. Bendice esta iglesia, haz de ella, Señor, tu perfecta voluntad y no permitas, Señor, que Elimas se levanten aquí, sino que Pablo se levanten aquí, jóvenes que te amen a ti, Señor, que sean instrumentos de honra, de poder, Señor, en tu reino, y matrimonios que den ejemplo a sus hijos de que así se puede caminar con el Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.